aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no siga dudando si no cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. En el seminario nosotros teníamos un formador que siempre nos decía 2 cositas, nos decía de cada liturgia, y él sacaba 2 ideas. Ahora vamos a ir viendo nosotros 2 cositas, pero al final 2 más 2 más 2 van a dar como 10, ya verán. Primero, recordamos en esta liturgia hay 2 signos, 2 cosas que son propias de este tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo se llama este tiempo que vive la liturgia de la iglesia? De Pascua. ¿Cuántos días son? 50 días en las que la iglesia celebra la resurrección de Jesucristo, celebra el triunfo de la vida sobre la muerte, pero celebra la resurrección del Señor, que es también nuestra resurrección. Y aparecen estos 2 signos en el altar en estos domingos. Primer signo litúrgico de la resurrección del Señor es el cirio, que se enciende en la vigilia pascual. Jesús, que es la luz del mundo. Luego aparece también la imagen del resucitado, ¿verdad? Que ahora la quisimos colocar ahí porque allá lo tenemos al pobrecito en aquel rinconcito, ¿verdad? Y como hemos dicho ya, como que quizá por la pasión y el sufrimiento que
a veces llega a nuestra vida como que nos identificamos más con el crucificado y como que valoramos poco al resucitado. Ojalá que también en nuestras casas, así como hay imágenes del crucificado, también nos vayamos identificando con esperanza que provoca el resucitado. Están entonces estos dos signos ahora. Luego, el Evangelio nos habla hoy, aunque es una pieza, es un texto, pero nos habla de dos momentos de encuentro con el resucitado. Y la liturgia de hoy nos va a permitir valorar otras dos cosas. Ahí van sumando a ver cuántos dan al final. Aparecen entonces dos encuentros con el resucitado. ¿Se dieron cuenta ustedes? Aunque esta versión que hemos proclamado del Evangelio dice al anochecer del día de la resurrección, ¿qué día fue? Hay otras versiones que dicen en el anochecer del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Y luego dice, pues viene el relato, cómo los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada porque tenían miedo. Y se relata cómo ahí faltaba pues Tomás, aparte de que también faltaba Judas, ¿verdad? Que había tomado otra decisión lamentable. Pero después de que se describe esta primera experiencia con el resucitado, sigue el Evangelio y dice, 8 días después, es decir, viene y relata una segunda convivencia con el resucitado, porque aquí viene el otro dos, las otras dos cosas, ¿verdad? Hay dos signos, se recuerdan, que eran los que fundamentaban el testimonio de la resurrección. Primero, la tumba vacía. La tumba está vacía. Segundo, las apariciones del resucitado, pero que no eran solo que se aparecía como que miraban así más o menos y desaparecía como una ilusión. No, es más que apariciones, la convivencia de Jesús resucitado. A tal grado que ahora, ¿qué le dice a Tomás? Vení, bueno, pues dame la mano, palpame, soy yo, estoy vivo, hombre, ¿verdad? Y es donde Tomás, al comprobar y tocarlo, palparlo, ¿qué dice? Aquella frase que es una expresión de fe que nosotros también proclamamos en cada Eucaristía. Señor mío y Dios mío. Bueno, entonces, otros dos signos o dos elementos que son fundamento del testimonio de la resurrección. La tumba vacía y la convivencia con el resucitado. Bueno, y se da entonces, dice el Evangelio, primero en el día de la resurrección, dice aquí, otras versiones, el primer día de la semana, día domingo, y después dice, a los 8 días estaban reunidos, es decir, la reunión, ¿qué día? Domingo, día dominical. Y de aquí vamos a tomar otras dos lecciones, que qué hermoso sería rescatar en la espiritualidad de nuestra fe y de nuestra iglesia. Ya el domingo mencionábamos bastante esta primera, la importancia del día domingo. Día domingo. Y ustedes escucharon la primera lectura. Dice concretamente el Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, porque hoy la segunda lectura está tomada de este libro del Apocalipsis y decía esto, ¿no? Un domingo caí en éxtasis
y oí a mis espaldas una voz potente. ¿Qué día fue? Día domingo. Día domingo. Hay versiones, ¿verdad?, que hacen ver cómo estaba reunida la asamblea. Día domingo. ¿Se recuerdan ustedes también otra cita bíblica? Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice: un domingo en que nos reunimos para la fracción del pan. ¿Cuál era la fracción del pan? ¿A qué se le llama la fracción del pan en Hechos de los Apóstoles? A la Eucaristía. Y Hechos 27 dice que era un día domingo. Entonces, la importancia del domingo, y hoy lo tenemos que enfatizar, porque miren, nos están robando el domingo, nos están asaltando el día domingo. El domingo se está convirtiendo en un día para muchas cosas y está dejando de ser, en muchos casos, gracias a Dios, no en todos, pero está dejando de ser el día del Señor. Cuidemos la espiritualidad del domingo. Observemos el domingo. Padres, que hay mucho que hacer. Hasta donde yo sé, nadie se ha muerto de hambre por observar el domingo. Miren ustedes, por ejemplo, los judíos, ellos observan el sábado porque ellos están en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No creen en todo el Nuevo Testamento, ellos no tienen Nuevo Testamento, no creen en Jesús. Algunos pues lo ven como un profeta, como un gran personaje, pero no lo aceptaron como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y ellos siguen entonces en el Antiguo Testamento y observan el día sábado. Pero un judío, a partir del viernes a las 6 de la tarde, miren ustedes, ya no hace nada. No hace nada. Y hasta aquí tampoco se ha sabido que un judío se muera de hambre por no trabajar el día que le dedica a Dios. Incluso hay una expresión que dice que no existe judío pobre, ¿verdad? Porque les va muy bien. Y aparte de eso, fíjense, cuando uno va a algunas regiones donde hay muchos judíos, donde hay comunidades judías bastante asentadas y que son numerosas, es muy común, miren, ya no manejan, por ejemplo, no utilizan carro, ¿no? Lo único que hacen es movilizarse a pie. Y muchos, por eso llenan de sinagogas, aparte que con eso evaden impuestos en muchos países, porque construyen algo y colocan ahí un espacito para una sinagoga y ya dicen que es un lugar de culto para ellos y ya no pagan impuestos. Pero fíjense que ellos tienen por todos lados. ¿Por qué? Porque los más radicales tienen incluso contados los metros que pueden caminar en el día que ellos dedican a Dios y que están relacionados entre la distancia que hay de su casa a su templo, a su sinagoga. Así viven ellos el día del Señor, el día que le dedican a Dios. Imagínense, están ellos ahí y se rompe un tubo y empieza a salir agua por ahí. No lo arreglan hasta que llega un pagano que somos nosotros, ¿verdad? Llaman a algún pagano que llegue a arreglarlo, a repararlo. Se arruinó tal cosa, no lo arreglan hasta que llega uno de nosotros, ¿verdad? Y nosotros, día domingo, como que hemos perdido la conciencia de lo que aconteció el día domingo. Y nos han asaltado la espiritualidad del domingo. El domingo se ha convertido en un día para muchas cosas, ¿verdad? Chamuscas, porque en Guatemala chamusqueros somos, ¿no? Malaya de aquí fuera del Barcelona, ¿no? Pero bueno. Es un día de fútbol, un día de deporte, un día para levantarse más tarde, un día para pasar en pantalonetado,
un día de descanso, etcétera, ¿no? En otros, bueno, un día de parranda, un día de paseo, un día de fiesta, un día de chupe, etcétera. El que menos aparece ahí es aquel a quien se le ha de dedicar este día. Domingo, día del Señor. Nos han asaltado el domingo. Nos lo han robado. Rescatémoslo. Miren, hay comunidades en Guatemala en donde ahora pues ya llega sacerdote cerca o al lugar en día domingo, pero miren los testimonios de fe que hay de nuestra iglesia en Guatemala. Hay comunidades donde se relata que se reunía la gente en el templo, aparte de que, imagínense por ejemplo, en la Chifurnia, allá donde nací yo, allá donde soy, fíjense que el sacerdote llegaba una vez al año, ¿verdad? Les he comentado a ustedes. En enero a veces daban el aviso que iban a llegar los frailes en mayo, ¿verdad? Y ese día nos confesaban, ese día bautizaban, ese día le llevaban a los enfermos al templo, o si no ellos los iban a visitar, ungían enfermos, celebraban matrimonios. Miren ustedes, era un día pero de fiesta sacramental. Y después se quedaba uno todo el año perseverando en su fe, gracias a la misión de ¿quiénes? De los catequistas. Los catequistas cultivaban la fe. Y en aquel tiempo en mi aldea todos éramos católicos, ¿sí? Pero hay comunidades en donde se cuenta hoy que se reunía la gente, fíjense, en un oratorio y los catequistas colocaban la radio y ponían la misa, que era la de aquí, creo yo, ¿verdad? Y encendían el radio y la gente se sentaba a escuchar la misa. Y el oratorio lleno. Y no van a creer que con aquellos aparatos que hay ahora, que un sonido, ¿verdad? No. Y escuchaban la predicación y todo, y después los catequistas daban la comunión, los ministros daban la comunión. Fíjense ustedes. Día domingo. ¿Cómo tenemos que recuperar y rescatar lo que esta sociedad nos ha querido robar o nos está robando? ¿Verdad? Rescatemos el domingo. Es el día del Señor. Y además ustedes recuerden que nos lo pide. Es de las pocas cosas, diríamos, que para Él directamente nos pide Dios en los mandamientos. ¿En qué mandamiento está establecido? Diríamos nuestra misa dominical, aparte de los mandamientos de la iglesia, que es el primero de los 5 mandamientos de la iglesia, escuchar misa los domingos. Pero en la ley de Dios, ¿en cuál de los mandamientos podemos decir que está normada esta espiritualidad dominical? ¿Sí? Tercer mandamiento de la ley de Dios: santificarás las fiestas. Yo me alegro cuando se acerca la gente a la confesión y se confiesa: Padre, no asistí a misa el domingo. Pero hay muchos que ya el relativismo, que no, les da lo mismo. Hay otros domingos. La iglesia también es madre, es humana, comprende situaciones que son razonables, ¿verdad? También hay razones que son muy válidas, pero cuando es por negligencia, por pereza, etcétera, pues eso es otra cosa, ¿no? Entonces está ya la primera de las 2 cosas que dijimos que íbamos a concientizar para rescatar. Domingo. Luego lo otro. Hoy aparece el fundamento bíblico
domingo del sacramento de la confesión. Se proclama en este domingo segundo de Pascua el Evangelio de San Juan capítulo 20 y concretamente el versículo 23 dice: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Hermanos, este segundo domingo de Pascua está dedicado desde el año 2000, instituido por San Juan Pablo II, concretamente un 30 de abril de ese año, el año 2000, a la Divina Misericordia. Por eso ven ustedes acá, pues el cuadro de la Divina Misericordia. Hoy le llamamos así, Domingo de la Divina Misericordia, que este domingo se empezó a celebrar en el año 1985, allá en Polonia, en una diócesis. Recordemos que San Juan Pablo II era de allá, pero también la religiosa que promovió así la devoción a la Divina Misericordia también es de allá, Sor Faustina. Y en 1995 toda la nación de Polonia dedicó ya el segundo domingo de Pascua, el domingo después del domingo de resurrección, a la Divina Misericordia. 1995 ya en Polonia se celebraba así. Y a partir del año 2000 se estableció ya para toda la iglesia. De manera que hoy la iglesia celebra el segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Y allí porque es por las apariciones que tiene aquella religiosa, y en donde le dice el Señor, ¿verdad?, que su iglesia se acerque a su misericordia, que es como un océano, es decir, algo inagotable, algo inmenso. Y miren qué hermoso, porque se le pide a aquella religiosa que sea este domingo, y en este domingo la liturgia de la iglesia ha proclamado el texto que tiene el fundamento del sacramento de la confesión. Así es de que cuando a ustedes se acerque a alguien y le dicen, bueno, ¿y quién se inventó eso de que uno se confiese, pues? No le van a decir ustedes, pues yo porque mi abuelita me dijo, pues como a mí así me enseñaron. No, dígale usted, que se le quede con esto suficiente. Juan 20, 23. ¿Sí? Juan 20, 23. Y si le pueden decir, mira, aparece ahí como Jesús una vez resucitó, se apareció a los apóstoles y les dice, la paz esté con ustedes. Y les dice, así como el Padre me ha enviado a mí, así los envío yo. Sopló sobre ellos y les dio al Espíritu Santo, fíjense. Lo llenó primero de paz y del Espíritu Santo. Y viene 20:23, el versículo 23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Repitamos esto. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Bueno, no lo dice don fulano por ahí, don mengano por ahí, lo dice Jesús. Fundamento bíblico. Pueden ustedes también mencionar lo que dice el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, a partir del versículo 1, 5, Hebreos 5, 1 y siguientes. El sacerdote es un hombre escogido entre los hombres para ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Bueno,
Rescatemos también, queridos hermanos, el sacramento de la confesión. Somos una sociedad, una iglesia que poco se confiesa. No nos quedemos con aquello de que, como también lo dice uno de los mandatos de la iglesia, de los 5 mandamientos, confesarse por lo menos una vez al año. Y hay unos que llevan la cuenta, ¿verdad? Dice, ya voy llegando al año. No, hombre, no es cuestión de tiempo, es necesidad. Cuentan que San Juan Pablo II se confesaba todas las semanas. Todas las semanas. Acudamos a este hermoso sacramento. Y es allí donde Dios tiene el tribunal de su misericordia. A la confesión nos acercamos al corazón, en la confesión nos acercamos al corazón misericordioso de Dios. La palabra misericordia viene de esas 2 palabras en latín, misere, miseria, cordis, corazón. Ver con el corazón al que está en miseria, tener corazón para el miserable. Este es el domingo de la misericordia. Y esa misericordia no está vigente solo en este día domingo, está todos los días para nosotros. Y podemos acercarnos al corazón misericordioso del Señor a través de este medio que Él mismo regaló a la iglesia y a la humanidad. Y en esta semana, pues hemos sido testigos de la partida del Papa de la Misericordia, el Papa Francisco, que si algo pregonó él en su misión fue que Dios es misericordia. Pues que desde nuestra fe vayamos rescatando tantos aspectos que quizás se han descuidado en el caminar, que podamos ir recuperando tantos elementos indispensables para nuestro encuentro personal con Dios. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea.